Saludos, les damos la bienvenida nuevamente a este canal. En esta segunda parte vamos a explicar lo referente a los templates, a las plantillas de BlueJ. Pueden leer al respecto en la documentación oficial de BlueJ, en los tutoriales, y en nuestro curso virtual, en UVirtual, encuentran el detalle de la información y las plantillas. Cuando ustedes crean en BlueJ una clase, por defecto se crea con una plantilla. Yo puedo modificar esa plantilla y personalizarla, por ejemplo, para colocar mi nombre y para colocar la versión del código, de manera que cada vez que yo cree una clase, los comentarios tengan mis datos. Esa es una pequeña personalización que yo puedo hacer. Pero yo puedo crear todos los tipos de plantillas que quiera crear. ¿Cómo hago para personalizar las plantillas? Entonces, cuando usted le dice que cree una nueva clase, acá aparece la lista de clases que yo puedo crear. Yo puedo crear clases comunes y corrientes, clases abstractas, interfaces, pruebas unitarias utilizando JUnit, enumeraciones o una plantilla de clase para JavaFX. Esas plantillas usted las encuentra en el directorio donde está instalado BlueJ. En nuestro caso, siguiendo los videos de ejemplo, en C Software BlueJ o en el directorio donde usted haya instalado BlueJ. Dentro del directorio de BlueJ, en el directorio lib, va a encontrar un directorio por cada idioma. Entonces, cada uno de los idiomas que estén disponibles en su computador, vamos a poder verlos como un directorio. Vamos a cambiar aquí la forma de los iconos para que se vean iconos grandes. Acá, y podemos ver los nombres en africano, en catalán, en chino, los diferentes idiomas. Si usted tiene configurado su computador en inglés, pues tendrá que entrar al directorio de inglés. Si lo tiene configurado en español, tendrá que entrar al directorio en español. Si lo tiene configurado en otro idioma diferente a inglés o español, tendrá que buscar ese idioma. En este caso, lo tenemos en inglés. Entonces yo entro al directorio de inglés. En el directorio de inglés vamos a encontrar un directorio que se llama templates. Y dentro de templates vamos a encontrar un directorio que se llama new class. Y en ese directorio encontramos todas las plantillas. Las plantillas ustedes las pueden editar con un editor de texto plano. Entonces, por ejemplo, cuando yo creo una nueva clase, al crear una nueva clase, la plantilla que se utiliza es la plantilla de clase estándar, std class. Yo puedo abrir esa plantilla en un bloc de notas y aquí tengo la plantilla. Entonces, la plantilla por defecto crea una variable X, declara el constructor y crea un método. Si yo quiero, puedo modificar esa plantilla para que tenga otro tipo de cosas. La modificación más simple que uno le hace a la plantilla es en el autor. Colocar acá que tenga los datos del autor. Entonces yo le pongo acá Milton Jesús Vera Contreras con mi correo. Milton Jesús BC, el arroba ufps.edu.co. Y la versión. Entonces usted puede colocarle por defecto 0.0001, por ejemplo. Y guardamos esa plantilla, le decimos archivo guardar. Y automáticamente, de ahora en adelante, cada vez que creemos una nueva clase, vamos a llamar aquí a esta clase empresa, con una clase, y le digo aceptar. Si revisamos el código de la clase, automáticamente me lo generó con los datos que yo coloqué en la plantilla. Si yo voy y modifico en la plantilla los datos, automáticamente cada vez que creo una clase, me lo crea con la plantilla que yo definí. Por ejemplo, si yo quiero, puedo quitarle para que no me genere por defecto una variable X, ni por defecto un método. Yo puedo hacer esa modificación. Entonces vengo a la plantilla y hago ese cambio. Entonces simplemente acá le quito la variable X. Y le quito el comentario y le dejo simplemente el aviso de variables. Mantengo el constructor, pero en este caso no le pongo al constructor código. Y quito el método que tiene por defecto de ejemplo. Y le digo guardar. Ya modifiqué mi plantilla, vuelvo y hago la prueba en BlueJ, creo una nueva clase. Entonces, en esta clase vamos a llamarla fecha, le digo aceptar, abrimos el código de la clase y automáticamente la plantilla se replica. Tenemos que tener cuidado al ajustar la plantilla, lógicamente, para que por defecto compile el programa de manera correcta y no haya ningún error. Entonces usted puede modificar la plantilla para que tenga todo lo que usted desee de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a lo que usted se encuentra aprendiendo.
¿Listo? Nosotros tenemos unas plantillas para nuestros cursos que están en el curso virtual disponibles y yo previamente ya las descargué. Entonces usted en este directorio puede agregar plantillas personalizadas adicionales a las que ya trae BlueJ. Previamente yo ya descargué esas plantillas y entonces acá yo ya tengo mis plantillas predefinidas que ustedes las encuentran en el curso. Entonces en este caso tengo una plantilla para el modelo, una plantilla para el control y una plantilla para JavaFX. Para los cursos básicos de primeros semestres, esta plantilla de modelo y esta plantilla de control permiten que usted genere de manera automática el modelo y el control para que no tenga que memorizarse el código, sino que se concentre en lo más importante, que es comprender, resolver problemas y codificar. Entonces, si quiere puede utilizar las plantillas, si no, usted puede escribir el código manualmente, no hay inconveniente. Entonces, la plantilla del modelo que tenemos acá tiene mis datos, usted puede cambiarla por sus datos. Y por defecto le explica que tiene que configurar las entradas, las salidas y el algoritmo, que es la estructura que estamos explicando. Y si revisamos la plantilla del control, pues tal como le hemos explicado, entonces la plantilla del control tiene el método main y se encarga de crear la consola, que es la vista, de crear el modelo, el comentario para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer y el ejemplo de leer los datos de entrada, de llamar al algoritmo y de imprimir los datos de salida. De manera que usted tenga el control y el modelo en una plantilla. Y además de eso tenemos una plantilla para JavaFX en el caso de los cursos de segundo y tercer semestre, de manera que ya tienen la estructura estándar para poder cargar un fichero FXML. Entonces cuando diseñamos en SMBuilder interfaces gráficas, yo puedo cargar mi fichero FXML y ya está el código plantilla. Entonces usted simplemente lo que tiene que hacer es tomar estas plantillas y pegarlas en el directorio de BlueJ. En este caso no hay necesidad de reiniciar BlueJ. Usted pega las plantillas y apenas pega las plantillas en BlueJ, si le dice nueva clase, le aparecen automáticamente las plantillas disponibles. Entonces le aparece la plantilla del modelo, la del main y la de JavaFX. Si yo le digo que me cree una clase del modelo y la llamo, por ejemplo, cuenta, le digo aceptar. Entonces él me crea aquí la clase cuenta y el código que me genera es la estructura por defecto de la plantilla. Coloque las entradas, coloque las salidas y coloque el algoritmo, que es lo que hemos estado explicando en primeros semestres. Y si creo una clase con la plantilla de main control, pues él me genera una clase que se llamará, en este caso llamémosla main persona, por ejemplo. Le digo aceptar y él automáticamente me genera la estructura que es el método main, crear la clase consola, que en este caso no la tenemos aquí, hay que importarla, crear el modelo, leer los datos de entrada, llamar al algoritmo e imprimir los datos de salida, que es la estructura que hemos estado explicando. Entonces, recuerden, en el directorio de BlueJ, dentro del lib, en el idioma que usted esté usando, inglés, español, etc., y dentro de templates y new class, ahí usted puede colocar las plantillas. Y si usted quiere, puede hacer todas las plantillas que necesite. En el caso de los cursos de JavaFX, si yo creo con la plantilla de FXML, entonces lo llamo acá vista, ejemplo, y le digo OK, él automáticamente me genera el código de acuerdo a la plantilla para utilizar JavaFX con la estructura general, y usted solamente modifica el nombre de su fichero FXML que desarrolló en SMBuilder y ya le funciona su programa. Entonces es una parte muy importante, es un poco avanzada, pero facilita mucho el trabajo y funciona de manera similar a otros IDEs como NetBeans, como Eclipse, como IntelliJ IDEA, como Visual Studio Code, que tienen elementos avanzados para personalizar su entorno de desarrollo. Entonces, si les parece complejo, pueden ignorarlo y escriben el código a mano, pero los que logren comprenderlo pueden modificar la plantilla. Y les recomiendo modificar la plantilla estándar como mínimo para que coloquen sus datos, de manera que sus programas siempre queden con sus datos, su nombre, su correo y una versión por defecto. Eso es todo. Lean la documentación del curso virtual, lean la documentación de BlueJ y de acuerdo al video hagan el ejercicio de configurar su entorno y nos vemos la próxima clase en el próximo video y virtualmente estaremos trabajando para resolver cualquier inquietud. Gracias y hasta el próximo video.